Otra pregunta es de Nancy. ¿Cuál es exactamente la función de nuestras emociones? Dice, en general, tanto positivas como negativas. Voy a tomarme el mate antes que se enfríe. Emociones. Las emociones. Yo he contado a veces en algunas charlas que he dado que dentro de mis recuerdos, antes de conocer lo que era el humano en sí, yo me dedicaba a otros sistemas planetarios y cuando estaba surgiendo la humanidad aquí en la Tierra, había mucho revuelo entre diferentes razas debido a las emociones. Las emociones, ¿por qué? Porque las emociones en muchos lugares son consideradas una peste, en muchos planetas como una enfermedad incluso mortal, ¿sí? ¿Por qué esto? La emoción, yo lo traduzco, por más que no sea la etimología específica, pero lo traduzco desde el punto de vista que emoción es energía en movimiento, emoción, ¿sí? El universo, en cierta forma, es emocional por el simple hecho de que la energía se mueve constantemente y se transforma constantemente. La única diferencia que tiene el universo es que tiene las emociones integradas, es decir, todo está interconectado y no lo ve por separado, lo siente como una unidad. Al sentirlo como una unidad, toda emoción, es decir, toda energía en movimiento, tiene coherencia. Y al tener coherencia y al tener un equilibrio, se vive desde la neutralidad. He escuchado muchas veces hablar de que para encontrar la neutralidad hay que eliminar las emociones. Si uno elimina las emociones, está eliminando todas sus energías y por lo tanto no existe, ¿sí? Termina uno falto de sentido, falto de propósito. Empezamos a desconectarnos de la gracia que tiene el vivir, de la gracia que tiene el evolucionar, y empezamos a tener una necesidad de escaparnos de esta realidad para poder volver al punto cero, a la neutralidad total, que es de la que venimos en realidad y de la cual no hay ninguna prisa para volver, ¿sí? O sea, recordemos que todo lo que surgió por un impulso a experimentar, no por un impulso a ver cómo hago para volver. Entonces, la emoción fue fundamental en este impulso debido a que el impulso fue frecuencial energético. Este impulso energético que generó todas las diversidades de sintonías en el universo que llamamos colores, que llamamos chakras, que luego vamos a llamar las ruedas energéticas, y que esas ruedas energéticas o centros de poder energéticos generan tanta cantidad de energía que generan potencial. Esta potencia, como lo he explicado en algunas charlas, cada chakra es como una rueda que genera una sinergia que mueve generando una potencia, ¿sí? Esa potencia, que es esa fuerza con la que me estoy moviendo hacia adelante, es generado por el movimiento espiralado o circular de las emociones. Entonces, estos motores son absolutamente necesarios para poder generar el engranaje de la vida, el engranaje de la existencia y de la experiencia misma. Por eso mismo aprendemos a través del juego, aprendemos a través de la emoción, aprendemos a través de lo que sentimos, de lo que nos mueve. Nuestra misión está totalmente ligada a aquello que nos hace ser felices, que nos mueve emocionalmente en cierta forma. Una cosa es moverse emocionalmente desequilibrado y otra cosa es moverse emocionalmente desde el equilibrio, ¿sí? Ahora, la cuestión aquí implica que el universo completo se mueve a través de la integración de las emociones y a través del desarrollo de estas energías en movimiento constantemente. Lo que sucede en los planetas o en los mundos densos es que estas emociones se viven todas juntas pero distorsionadas, ¿sí? Recordemos que la materia es la aglomeración de todo el potencial lumínico pero distorsionado, porque claramente no es la realidad, sino que simplemente es una aglomeración distorsionada de la luz. Entonces, como somos luz proyectada en diferentes sintonías, lo cual hace aparecer la materia, todo el potencial que tenemos lumínico se distorsiona y por lo tanto todas esas energías en movimiento
se reflectan unas a otras constantemente y generan cortocircuitos, por decirlo así. Esos cortocircuitos es lo que llamamos nosotros la cantidad de emociones y sentimientos que tenemos constantemente los humanos y otras razas también, no solamente los humanos, pero nos toca hacer esto ahora, que es una cantidad enorme de energías. ¿Energías que qué? Energías que se mueven, obviamente por ser energías, en espiral, que es la forma en que se mueve la luz. Al moverse en espiral, implica que necesita un polo positivo y un polo negativo para poder tener una dirección y un eje, ¿sí? Toda dirección de esta luz necesita ese electromagnetismo que funciona a través de un polo positivo y un polo negativo para sostener este canal o circuito de energía, como un cable cuando es enchufado que tiene las dos patitas. Ese polo positivo o polo negativo implica que hay una espiral energética que se va a mover hacia arriba y una espiral energética que se va a mover hacia abajo, ¿sí? Formando esta energía toroidal o un nudo, ¿sí? Energético que es como el circuito de Moebius, ese nudo que habrán visto por ahí. Este circuito energético entre energías positivas y negativas permite que exista una coherencia entre el flujo de energías que genera un potencial, ¿sí? Si una energía se mueve indistintamente solamente hacia un polo positivo, nunca va a ser creadora, ¿sí? Nunca va a crear algo. ¿Por qué? Porque se mueve en una sola dirección y por lo tanto no genera un punto de inflexión y un punto de creación en su interior, en su centro. Es necesario que una energía positiva y una energía negativa estén combinadas unas a otras para poder generar un centro, un núcleo que haga de potencia. Cuando tiene ese núcleo de potencia se genera la vida, se genera el ser, se genera esta esfera que podemos llamar una célula o la flor de la vida, o la semilla de la vida, que empieza a germinarse a través de esta polaridad positiva y negativa. Entonces las emociones, estas energías en movimiento hacia lo positivo, buscando lo negativo y lo negativo buscando lo positivo, atrayéndose como un imán, lo que hace es generar el potencial de la vida, ¿sí? Entonces, la función de las emociones es justamente eso, es potenciar la vida, generar vida, ¿sí? Generar potencia de vida, transformación, evolución. El conflicto que tenemos como seres humanos es que justamente en la densidad de la materia nuestras emociones se reflejan y por lo tanto al reflejarse las vemos distorsionadas, las vemos al revés de lo que realmente creemos que son y por lo tanto al reflejarse es como que estas ruedas empiezan a descarrilar, empiezan a desajustarse. Recordemos que chakra significa rueda, ¿sí? O engranaje en sánscrito, y es algo que circula, que gira como si fuera, la otra vez lo describí como un tren, ya que tenemos muchas ruedas, ¿no? Un tren que tiene 7 ruedas principales, ¿sí? Y que van girando. Pero si esas ruedas giran ¿cómo se dice? No giran en sintonía, ¿sí? Están mal ajustadas, alguna gira más rápido que la otra, otra se detiene y las otras tienen que arrastrar a una, otra gira al revés. Cuando pasa esto, el tren se puede descarrilar, el tren se puede caer, podemos tener un accidente muy grave. Ese accidente muy grave es cuando todas las emociones tratan de salir al mismo tiempo, cada una desde su punto de vista. Y entonces eso genera un conflicto. ¿Por qué? Porque las positivas intentan irse para el lado positivo y las negativas para el lado negativo. Y genera así un choque de fuerzas dentro del mismo tren que hace que las ruedas se desajusten y se desbalancee todo el camino. Entonces, nuestro conflicto en general en relación a las emociones es no poder canalizar correctamente las energías que generamos en nuestro interior. Recordemos que nuestro campo electromagnético se sostiene en un punto, que concretamente está entre el corazón y el plexo solar. Ese punto o nodo, el centro corazón, ese punto es el centro de poder dentro del cual se crea todo el potencial de vida y el potencial de servicio que tenemos.
Entonces, desde ahí es de donde tenemos que equilibrar el flujo energético hacia arriba y hacia abajo, pero no solo hacia arriba yéndose hacia el universo, sino yéndose hacia arriba y abriéndose como si fuera una palmera, devolviendo sus raíces hacia la tierra, conectándose otra vez con el corazón, pero por debajo. Esto es crear la sintonía de resonancia entre positivas y negativas. Las energías negativas que tenemos, que pueden ser la angustia, la frustración, el dolor, la parte negativa sexual, cualquiera de esas energías que tenemos negativas, en realidad tenemos que recordar que hemos tenido una connotación mal hecha en relación a la palabra negativa, ¿sí? Negativa no es que sea malo, negativa es que te ancla, negativa es que te ayuda a sobrellevar situaciones en la parte densa de la materia. Por lo tanto, toda energía negativa, emoción negativa que surge, en realidad surge como una muestra de aprendizaje de cuál es la energía que tenemos que trascender, cuál es la energía que necesita ser trabajada, ¿sí? Por lo tanto, toda emoción negativa tiene una polaridad positiva, inevitablemente, ¿sí? Entonces, no podemos estar siempre en positivo o siempre en negativo. Tenemos que ir fluctuando entre unas y otras, reconociendo que el positivo y el negativo nos ayudan a trascender y a crear nuevas realidades. Mucha gente empieza a ser creativa cuando tiene más energías negativas que positivas, ¿sí? Por eso mismo, porque unas y otras colaboran para la creación, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que lograr nosotros es que el flujo energético de espiral siempre sea en equilibrio, siempre sea hacia arriba y hacia abajo en conexión en el campo electromagnético. Si no, nos pasa, como hablábamos el otro día sobre las canalizaciones, que tenemos portales abiertos hacia los laterales y esos que se crean a través de vínculos con otras personas que no logramos cerrar o lo que sea. Esos son los escapes energéticos de las emociones que hacen que las ruedas estén mal calibradas y por lo tanto no logremos interpretar correctamente el propósito de las emociones y las veamos más como un impedimento que como una herramienta